Hola, buenas. Hoy toca la ley de contratos. Un breve resumen de toda la ley de contratos. Vamos a ver el tiempo que duró. Espero lo menos posible y aburrir lo menos posible. Bueno, la ley de contratos surge de la transposición de dos directivas y nada. Preámbulo, título preliminar, cuatro libros, un anexo y bueno, y tal. Después desarrollado en tres reglamentos. Uno que es la organización y funciones de la Comisión Consultiva, la contratación, el más importante, 39-2011, que tiene dos partes: la organización administrativa, en cuanto a las mesas de contratación, y los dos registros, ¿no? El de licitadores y el de contratos. Y luego la otra parte sería el régimen de bienes y servicios homologados. Y por último, el decreto 332/2011, que regula la creación del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Seguimos. Aquí lo mismo. Vale, seguimos. Cuantías, ya lo veremos más adelante, tal, más cuantías y plazos, los plazos también. En fin, modificaciones vigentes del Real Decreto Ley del 2019. Vale, aquí el ámbito de aplicación, subjetivo. Entonces hay las tres esferas, como las muñecas rusas, van unas dentro de otras. Las administraciones públicas, normalmente los típicos, en todas las fases, la ley de contratos. Mientras que los poderes adjudicadores, que no son administración pública y sector público, que no son poderes adjudicadores, celebran contratos privados. Siguen la ley de contratos en las dos primeras fases de preparación y adjudicación, con la jurisdicción contenciosa administrativa, y luego ya en la ejecución y extinción, derecho privado, y aplican el derecho civil, ¿vale? Prácticamente las administraciones públicas celebran contratos privados, en ciertos contratos de servicios financieros y tal, ¿no? Creación artística, literaria y cosas de esas. Vale. Luego aquí varias definiciones: lo que es el órgano de contratación, responsable del contrato, no es lo mismo. Perfil de contratante en la página electrónica del órgano de contratación. Luego la importante, la aptitud para contratar, cumplir, ser persona natural jurídica, España, plena capacidad de obrar, estar habilitado en las prestaciones a objeto del contrato, no incurse en prohibición de contratar y ser solvente. Hay un procedimiento que es el de, ya lo veremos más adelante, no me sabe la palabra, el restringido, que ahí sí se establece unas condiciones de solvencia, ¿vale? Al principio. Bueno, ya lo veremos, no me quiero enrollar, sigo. Luego aquí lo del órgano de contratación en azul. ¿Quién es el órgano de contratación en cada uno de los estamentos? En la Unión Europea es el Consejo, en la Administración del Estado y en la Junta es el ministro cada uno de los ministros en sus materias, o bien cada uno de los consejeros, salvo si es el Consejo de Ministros o el Consejo de Gobierno. Las agencias y demás de los entes instrumentales, el que declare los estatutos correspondientes, pero normalmente es el presidente o director de cada una. Y luego los entes locales, su regulación propia, normalmente depende de la cuantía, el alcalde del ayuntamiento, el presidente de la diputación o el pleno, o incluso la junta de gobierno, ¿vale? En caso de municipios de gran población. Seguimos. Esto sería el listado de los supuestos en los que no se puede contratar, viene en el artículo 71 de la ley de contratos. Aquí lo más interesante, que bueno, en la sentencia firme judicial, tiene que firme, es lo que disponga la sentencia, y si no viene nada, pues máximo 5 años. Si es una sanción firme o otro motivo que no sea la primera, pues entonces máximo 3 años. Una vez que pasa el tiempo de los 3 años, hay 3 meses y después se produciría la caducidad con la cancelación de oficio, ¿vale?
Luego aquí, en cuanto a la solvencia, ¿no? Hay solvencia económica financiera y luego solvencia técnica de cada uno de los contratos, de tipo de contrato según el objeto, ¿no? Económico-financiera es el volumen anual de negocio, se acredita, ¿no? O el patrimonio neto, el cierre del último ejercicio económico, lo que sea. Y luego, en cuanto al tipo de contrato, pues la relación de obras en los últimos 5 años si es de obra y en los demás en los últimos 3 años, ¿vale? Luego, no se exige la clasificación, o sea, en cuanto a la clasificación, ¿no? El contrato de obra mayor o igual a 500.000 euros de valor estimado, pues debe de acreditarla, es un requisito indispensable. Y ya está. En los demás tipos de contratos no es exigible la clasificación, ¿vale? Bueno, seguimos. Esto en cuanto a la garantía provisional y definitiva, ¿no? La provisional es potestativa y bueno, no es lo que justifica motivadamente en el expediente y tal. Luego el importe es no superior, es lo que fije los pliegos, pero en cualquier caso es no superior al 3% del presupuesto base de licitación, excluido el IVA, ¿vale? Y luego se extingue automáticamente, se devuelve a los licitadores inmediatamente después de la perfección del contrato, normalmente con la formalización, y en todo caso al adjudicatario al constituir la garantía definitiva, ¿vale? Que después, bueno, y la garantía definitiva es la que responde, bueno, es la que tiene que presentar el que haya presentado la mejor oferta y el adjudicatario, ¿vale? Y ya está. Responde de la formalización del contrato en su plazo y forma, correcta ejecución del contrato y tal, ¿vale? Y el importe es exactamente igual al 5% del precio final ofertado, excluido IVA, ¿vale? Después será devuelta o cancelada cuando venza el plazo de garantía previsto en el contrato. Luego la duración del contrato, esto es muy largo y tal, pero bueno, hay pregunta típica de examen, lo de los 40 años, 25 años y 10 años, dependiendo, es decir, es lo que dispongan los pliegos, pero si no dispone de nada, pues en el caso concreto de la concesión, pues son esos 3 como máximo, concesión de obra o concesión de servicio con obra previa 40 años, servicios, concesión de servicios no sanitario 25 años, concesión de servicios sí sanitario de 10 años, ¿vale? Luego la prórroga en fin, dentro de los 5 años del contrato de servicio, lo que sea, ¿vale? Después aquí los 3 conceptos estos: presupuesto para licitación, el artículo 100, valor estimado, 101 y el precio, 102. Bueno, esto paráis el vídeo, lo veis y tal. No me voy a enrollar. Luego los tipos de contratos, según el objeto, según el derecho a la Unión Europea, si es armonizado o no, si es SARA o no SARA, ¿no? Según la cuantía, aquí típica pregunta de examen, contratos menores del artículo 118. Y luego el régimen jurídico aplicable, si es administrativo o tiene carácter privado, ¿vale? Seguimos. Aquí, según el objeto, pues cada una de las definiciones, el artículo 13, 14, etcétera. Seguimos. Aquí lo de los contratos menores y tal. Luego aquí, igual, como se llega a cada uno de los contratos según su objeto, ¿vale? Luego aquí las cuantías, ¿no? En cuanto a cuantía y tal. Seguimos. Aquí está interesante porque pongo en rojo lo que no tienen IVA. Los contratos SARA, es decir, todos no lleva IVA a excepción del presupuesto base de licitación y del precio. Tanto el presupuesto base de licitación como el precio lleva el IVA incluida. En los demás casos se sobreentiende que el IVA es excluido, a no ser que nos digan que lo incluye, ¿vale? Seguimos, pasamos al tema del recurso especial en materia de contratación, ¿vale? A ciertos actos recurribles y ciertas cuantías, ¿vale? Pasamos esto y nos vamos al resumen.
Aquí, bueno, cuando hay unos plazos de interposición que son 15 días hábiles, lo normal, a excepción en casos de nulidad, en ciertas cosas de nulidad, que son 30 días o 6 meses. Luego, quien resuelve es el TAR, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que es funcionalmente independiente, pero es orgánicamente adscrito a la Consejería de Hacienda, de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, ¿vale? Y nada, aquí tiene su procedimiento máximo para resolver y notificar de 2 meses. Y nada, resolución motivada, notificada al interesado, en su caso silencio negativo. Admitiría recurso contencioso ante la Sala Contencioso Administrativa del TSJ. ¿Vale? El acuerdo de adjudicación, pues por ejemplo, es un acto recurrible y que además suspende el procedimiento. ¿Vale? En fin, y en cuanto a cuantía, los de obras, concesión de obra y concesión de servicio, requiere que sea más de 3 millones de euros, y en cuanto a servicio y suministro, más de 100.000 euros. ¿Vale? Seguimos. Luego, hasta ahora hemos supuesto una tramitación ordinaria, pero cabe la posibilidad de una tramitación urgente o una tramitación de emergencia, ¿vale? Entonces, bueno, la urgencia responden de una necesidad inaplazable, etcétera. La emergente, por emergencia que diga, es por catástrofe, grave peligro o defensa nacional. Entonces, si se inicia por urgencia, bueno, de lo que se trata es que en urgente hay un artículo del 119 que es muy lioso, pero básicamente se reducen a la mitad los plazos, así en regla general. De emergencia, pues no tiene obligación de tramitar el expediente, sin sujetarse a los requisitos formales, incluso de existencia de crédito suficiente, bueno, ¿vale? Y luego una cosa así interesante es que al inicio de la ejecución se produce como máximo dentro del mes siguiente a la formalización del contrato en urgente o acuerdo de emergencia en el emergente. Y si no se inicia, pues en el caso del urgente, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría aquí? Espérate. En el caso del urgente, si pasa el mes y no se inicia, pues eso que no se ejecuta, desaparece. En el caso de emergencia, pues pasaría al tramitarse ordinariamente. Luego aquí, bueno, los pliegos generales en la Junta, aprobados por el Consejo de Hacienda por analogía o por al revés. Los generales por el Hacienda y los pliegos de prescripción técnica por el Consejo de Gobierno por analogía del decreto 39. Y luego las 3 fases y tal, ¿vale? Seguimos. Consultas preliminares, el órgano de contratación puede efectuar consultas al mercado antes de incluso la fase de preparación. Entonces, bueno, durante la consulta en sí tendría 3 momentos: previo a la consulta, publicando las ganas de consultar al mercado, el objetivo, el pretendido, los asesores seleccionados y razones de su elección, ¿vale? Después, durante la consulta, pues habla con esos agentes previamente seleccionados, y después de la consulta hace un informe y tal, ¿vale? Que será parte del expediente de contratación, ¿de acuerdo? Y estará motivado y publicado también en el perfil de contratante. Bueno, seguimos. Entramos ya en la fase de preparación. Es un procedimiento administrativo. Lo inicia y lo resuelve el órgano de contratación. Lo inicia motivando la necesidad de contratar, lo publica tanto al inicio como la resolución, se publica en el perfil de contratante. Y bueno, aquí básicamente la elaboración del expediente de contratación en sentido estricto, ¿vale? Con todo eso, la redacción de los pliegos y acompañar todos los informes estos
del certificado de existencia de crédito y tal, ¿vale? Y luego la resolución del órgano de contratación motivada y publicada en el periódico contratante aprueba el expediente de contratación y dispone la apertura de la siguiente fase. Bueno, esto pone fin a la vía administrativa, ¿vale? Después, bueno, aquí nada, lo de los sobres. La presión de proposiciones está el sobre 1, la documentación administrativa, que siempre está, en lo que justifica la aptitud para contratar, que normalmente es declaración responsable, y luego acompaña la proposición, que puede ser el sobre 3 siempre, con los criterios de fórmulas matemáticas y la oferta, y si hay juicios de valor, pues además el sobre 2, ¿vale? Una vez que termine el plazo de presentación, hay 20 días para abrir las proposiciones, la mesa de contratación o el órgano de contratación, depende, y a partir de la fecha de apertura hay 2 meses para adjudicar si hay pluralidad de criterios, o 15 días a partir del día siguiente si hay un único criterio, ¿vale? Luego tenemos aquí, bueno, todo esto, lo de la mesa de contratación es un órgano colegiado de asistencia a la de contratación no preceptivo que se constituya ante el procedimiento súper simplificado del 150.6 ni en negociado sin publicidad, en la que abre todos los sobres o archivos electrónicos, barema los criterios de fórmulas matemáticas y en su caso juicio de valor y propone adjudicatarios al órgano de contratación, ¿vale? Aquí los contratos SARA o no SARA, hay los distintos procedimientos, en cuanto a la cuantía, procedimiento abierto simplificado y abierto súper simplificado y el restringido, ¿vale? Son los normales. En cuanto a cuantía, bueno, me salté lo del contrato SARA. Los contratos SARA me lo he saltado con la rapidez. Contrato SARA se define en cuanto a su objeto, que tiene que ser típico, obra, concesión de obra, servicio, concesión de servicio y suministro, ¿vale? También tiene que cumplir cuantías mínimas o umbrales. El de obra era 5 millones, 3, solo van cambiando cada 4 años. Los actuales son 5 millones, 5 millones 5 millones, ¿cuánto era? 5.382.000 euros creo que era, IVA excluido, y servicio y suministro en el Estado 140.000 euros creo que era, y en comunidades autónomas y entes locales 215.000 euros, ¿vale? IVA excluido. Bueno, con lo cual, si vemos aquí el procedimiento de selección del futuro contratista abierto, bueno, el abierto da igual, puede ser SARA, puede ser no SARA, pero después el abierto simplificado pone esas restricciones de valor estimado. De valor estimado por debajo de hasta o igual a 2 millones de euros en obra y 140.000 euros servicio y suministro, con lo cual no pueden ser nunca SARA, ¿vale? Y luego en abierto super simplificado del 150.6, pues en obra hasta o igual 80.000 euros y servicio y suministro hasta o igual 60.000 euros, con lo cual tampoco pueden ser nunca SARA, tiene sus características y tal. Seguimos, procedimiento abierto, el resumen, aquí lo de la adjudicación, después la formalización, la adjudicación directamente ya y se ejecuta en el caso de los contratos menores, los contratos basados en acuerdo marco o contratos basados en sistemas dinámicos de adquisición, los 3 sistemas, que ya lo veremos y tal, ¿vale? El resto de los casos de lo normal, pues primero se adjudica, después se formaliza, ¿vale? Y ya está, seguimos. Aquí las distintas fases, bueno, esto paráis el vídeo, lo veis. El simplificado, ya lo hemos hablado, el super simplificado y tal, ¿vale?
Aquí ves la mesa obligatoria, la mesa de contratación obligatoria en el abierto simplificado, es potestativa en el super simplificado porque no tiene juicios de valor, etcétera. Luego aquí los plazos. Entonces, este sería el procedimiento restringido, ¿verdad? Este es otro de los procedimientos normales. Este es el que tiene 2 fases. La primera consiste en seleccionar a ciertas empresas con un mínimo de solvencia. ¿Vale? Entonces, ese mínimo, serían 5. Si hubieran al menos, ¿no? Y si hubieran menos se puede proseguir, dice la ley y tal. Bueno, los plazos, sala de obra, sala de servicio, 30 días o más. En los no SARA, pues 15 días o más en la primera fase. Y luego ya en los que resulten seleccionados en esta primera fase, según su solvencia mínima, se les invita a participar en la segunda fase, que es la licitación propiamente dicha. ¿Vale? En plazo para presentar proposiciones, pues 30 días en contratos SARA o 10 días al menos en contratos no SARA. Seguimos. Aquí más cosas. Una de las cosillas que se me pasó antes son días hábiles en el abierto súper simplificado. El anuncio de licitación donde se publica, en el BOJA no lo pone. En fin, seguimos. Estos son los otros procedimientos de selección más raros. Procedimiento con negociación, que conlleva la publicidad obligatoria. Procedimiento de negociación sin publicidad, el diálogo competitivo, sesión para la innovación, concursos de proyectos, ¿vale? Lo leéis y tal. Lo el de con negociación, los casos posibles son los que están en amarillo, que son del 167, y los negociados sin publicidad, pues serían los casos que están en verde, ¿vale? Lo leéis y tal, que son el 168. Seguimos. Aquí lo mismo. Y ahora pasamos a la fase de ejecución. Aquí importante las 7 prerrogativas de la administración del 190. Interpretar los contratos, resolver las dudas acerca de su cumplimiento, la modificación por razones de interés público, declarar la responsabilidad del contrato por la ejecución, suspender la ejecución, resolver determinando los efectos producidos, y luego la inspección de actividad del contratista durante la ejecución. ¿Vale? Habría un procedimiento administrativo dándose audiencia al interesado. Los acuerdos pues pondrían fin a la vía administrativa y son inmediatamente ejecutivos. ¿De acuerdo? Aquí lo mismo, puesto en forma de tabla. Lo leéis porque hay cosas que, para no demorar mucho la exposición en vídeo, pues prefiero saltarlo. ¿Vale? Hay veces que hay que requerir un dictamen al Consejo Consultivo. Seguimos. Aquí lo mismo que antes, puesto en forma cronológica. ¿Vale? Seguimos. Pago del precio. Esto lo pasamos, cesión del contrato, subcontratación, y llegamos a la fase de extinción, la última fase. Preparación, selección del contratista, adjudicación, formalización del contrato, y por último la fase de extinción, que se puede dar por su cumplimiento de la forma normal, o por resolución en causas tasadas, como veis ahí. ¿Vale? Cumplimiento, recepción y tal. Esto más que nada por lo del pago, ¿no? Aquí el lío del 210 y del 198. Dice la ley textualmente que el plazo indicado en el PK o dentro del mes siguiente se emite el acto de conformidad, ¿vale? Del mes siguiente, ¿vale? Entonces la fecha de finalización de la ejecución del contrato, el contratista entrega el bien o finaliza la prestación. Y luego lo que he dicho, acto de conformidad, certificada la obra o la adquisición de productos y solo del contratista, comunicado de intervención si es preceptivo, dependiendo de ciertas cuantías, que no
de los 500.000 euros, 200.000 euros. Luego, y a partir de ahí, comienza dos cosas al mismo tiempo: la duración fijada en el contrato del plazo de garantía y al mismo tiempo el plazo de 30 días en el que la administración liquida el contrato y le abona en su caso el saldo resultante. Bueno, seguimos. Esto es en relación con la Cámara de Cuentas y con el Consejo Consultivo en materia de contrato. La Cámara de Cuentas dice: durante los 3 meses siguientes a la formalización del contrato se envía a la Cámara de Cuentas copia de dicho contrato y un extracto del expediente según la cuantía, por encima de 600.000 euros en obra y por encima de 150.000 euros servicios y 450.000 euros suministro. ¿Vale? En cuanto al Consejo Consultivo, se requiere informe preceptivo durante la ejecución del contrato en esos dos casos. En el caso de la interpretación y resolución del contrato, si su precio es superior a 600.000 euros, y en el caso de que el órgano de contratación quiera modificar el contrato si supera el 20% del precio. ¿Vale? Contenido mínimo, ¿vale? Modificación del contrato, bueno, todo esto. Cuando es contrato nulo, cuando es anulable. Distintos tipos de contratos. Esto ya específicamente hablando de cada uno de los contratos. Por ejemplo, el contrato de obra, pues los tipos de obra, de primer establecimiento, de gran reparación y tal. ¿Vale? Aquí diferenciar, pues, por ejemplo, el contrato de restauración, que conserva la misma funcionalidad del contrato de obra de rehabilitación, que le da otra funcionalidad distinta. ¿Vale? Bueno, seguimos. Aquí lo del proyecto de obra y tal, ¿vale? Todo esto pasamos. Y luego los 3 reglamentos que desarrollan la ley, que lo dijimos al principio del vídeo, ¿eh? El decreto 93, lo de la comisión consultiva, lo del decreto que crea el TAR, ya lo dijimos, y luego el más importante, el 39/2011, que tiene las dos partes, lo de las mesas de contratación y los 2 registros y los bienes y servicios homologados. Nos paramos en mesa de contratación abierta en siempre, a excepción de los 2 casos. Luego la composición mínima obligatoria es lo del presidente de la mesa, que designa el órgano de contratación con rango mínimo de jefe de servicio, al menos 4 vocales, designado también por el órgano de contratación, siendo obligatorio el letrado del gabinete jurídico, un letrado, ¿verdad? Y un interventor, ¿vale? Y luego el secretario de la mesa, que es un funcionario del órgano de contratación, que tiene en este caso, cuidado, voz y voto, forma parte. Y luego los 2 registros, el de licitadores y el de contratos, ambos adscritos a la Dirección General de Patrimonio, ¿de acuerdo? Bueno, más cosas aquí. Esto es lo de la otra parte de este decreto, que regula los bienes y servicios homologados. Lo tengo aquí puesto, más sencillo. Se trata de elegir una serie de bienes y servicios del mercado de empresas y bienes y servicios. Entonces, inicia el procedimiento la Consejería de Hacienda, de oficio, un acuerdo de oficio de inicio. Y nada, se tramita por el director general en materia de patrimonio, eligiendo uno de esos 3 sistemas de realización técnica que establece la ley de contrato. El acuerdo marco es el más común, pero también está el sistema dinámico de contratación y la central de adjudicación. Al final, bueno, antes de llegar al final, antes de resolver, este director general de patrimonio declara qué bienes y servicios le va a dar una necesaria uniformidad. Hecho esto, se lo da al consejero de Hacienda, que fue el que inició también, para que resuelva con qué empresa se ha seleccionado y qué bienes y servicios se han seleccionado. Cuanto a bienes y servicios seleccionados, sus características y sus precios unitarios. Esto supondría la formalización del contrato, del acuerdo marco en este caso.
lo más normal. Y se integra en el catálogo de bienes y servicios homologados. Su elaboración, actualización y publicación corre también del Director General de Patrimonio, ¿vale? A partir de aquí ya las consejerías, el ámbito de las consejerías, y también según una orden integró también los entes instrumentales, pues cada vez que quieran un suministro de algún bien o servicio, pues simplemente se adjudica, se pone en contacto con la empresa y se adjudica directamente. No, porque la formalización ya se hizo con anterioridad. Aquí, bueno, los tres que hemos dicho. Abajo he puesto lo de los encargos a medios propios personificados. Esto se aparta de lo que es la licitación. Aquí hay un encargo, una imposición. Bueno, esto es lo de los acuerdos marco. El acuerdo marco puede ser con una empresa también, no con varias, sino con una sola. Bueno, aquí lo mismo. Aquí, bueno, artículo 32 procede de un poder adjudicador. Artículo 33 procede de un sector público no poder adjudicador. En cualquier caso, es un encargo a un ente instrumental, porque tiene personalidad jurídica, ¿vale? Para hacer impositivamente una prestación propia de contrato típico, pero no es un contrato, sino que es un encargo. Distinto la encomienda, ¿vale? De la ley 40, que aquí sí es un acuerdo mutuo bilateral en la encomienda de gestión, ¿vale? Bueno, seguimos. Esto, y aquí un resumen de las cuantías, con contratos y bueno, de las cuantías y de los plazos. En amarillo arriba, cuando es un contrato SARA de obra, servicio de suministro, 5.320.000 euros y al menos 35 días. Servicio, 140.000 euros en el Estado y 215.000 euros en Andalucía y demás comunidades autónomas en al menos 35 días. Y suministro, 140.000, lo mismo. Vale, y luego los tres, el abierto simplificado y el super simplificado. El abierto es cualquiera de cuantía con 26 días, 15 días, 15 días. Abierto simplificado, 2 millones en obra con 20 días. Servicio y suministro, 140.000 euros y 15 días. Y el abierto super simplificado, hasta 80.000 euros en 10 días hábiles. Y servicio y suministro hasta 60.000 euros y sigue siendo 10 días hábiles como mínimo, ¿vale? Se acabó. Adiós.